Bueno, pues yo os voy a hablar de los riesgos ocultos de compartir tu ADN y de que tenéis que proteger los datos genéticos. Empezamos en 2006. Se funda 23andMe, la primera compañía con una idea revolucionaria: desarrollar test genéticos comerciales para vender a la población. 2 años más tarde, Times nombra este negocio de los test genéticos como la invención del año. Y en los años siguientes, la compañía alcanza un valor de mercado de $1 billón y empieza a surgir, lógicamente, la competencia. Un montón de usuarios se empiezan a apuntar a hacer test genéticos y creen el número de usuarios y el número de personas en sus bases de datos, bueno, de manera aquí de locura, hasta tal punto que se estima que en 2034 este mercado llegará a los $65 billones. Pero, ¿qué son los test genéticos? Pues voy a empezar con biología básica, que igual os queda un poco lejos del instituto, pero bueno, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Me voy a poner quizá en el medio aquí. 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y 2 sexuales, XX en el caso de la mujer y XY en el caso de los hombres. Estos cromosomas es una forma de empaquetar el ADN, la información genética, que está aquí en las bases nitrogenadas. Entonces, los test genéticos lo que hacen es leer esa información para extraer cierta información de ahí. ¿Cómo se realizan? Pues hoy en día, muy fácil, vais a un montón de páginas web que hay de compañías de estas y con una tarjeta de crédito y unos cuantos clics os envían un test a casa con unas instrucciones que suelen ser muy sencillas, en las que tienes que escupir en un tubo o coger un palito tipo como lo del COVID, solo que en la boca en lugar de la nariz, lo juntáis con algunos reactivos y se envía por correo. Y unas semanas después os llegan los resultados. Vale, entonces yo aquí en esta charla quiero hablar sobre estos test genéticos y quiero explicar cómo de válidos son, si son útiles y sobre todo qué riesgos pueden tener. Entonces, para el primer punto, primero os quiero explicar un poco de manera simplificada cómo se estudia la información genética. Entonces, aquí tenemos los cromosomas con tus genes y básicamente tu ADN. Entonces, si queremos estudiar una condición, como por ejemplo una enfermedad, cogemos un grupo de personas sanas, un grupo de personas enfermas y compararíamos su ADN para ver si hay una parte del ADN que pueda estar involucrada en esa enfermedad. Aquí es muy sencillo. Vemos una variante que pasa de ser T-timina, aquí el ADN tiene 4 posibles bases, AGTC, adenina, guanina, timina, citosina, da igual. Entonces cambia esta base, ¿vale? Esto es lo que se llama un polimorfismo o un SNP. Entonces aquí sería maravilloso, decimos, vale, pues probablemente esto puede ser lo que está causando esta enfermedad. El problema es que esto rara vez es así, es más, muchísimas diferencias a lo largo de todo el genoma y muy difícil ver cuál es la causa. Entonces, lo que se suele hacer es lo que se llama un GWAS, que es un estudio de asociación a lo largo de todo el genoma. Se coge una población enferma, una gran cantidad de población sana y se compara todo su genoma, ¿vale? Aquí tenemos los 22 cromosomas y entonces lo que se trata es de buscar una zona del genoma que se crea que tiene una asociación de manera que sea estadísticamente significativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues quizá esta zona, que como vemos también tienen la población sana, también pueden llegar a tener estos polimorfismos, pero parece ser que es probable. Bueno, después de aquí se tienen que hacer un montón de test funcionales y ver si realmente eso es así, ¿vale? Pero lo que quiero señalar aquí es que eso son probabilidades y que es una asociación que no tiene por qué ser real. Y aquí me gustaría enseñar un ejemplo muy claro de un estudio de asociación genética de los ganadores de premio Nobel. Aquí, de nuevo, se coge a personas que han ganado el premio Nobel, personas que no lo han ganado, se compara sus genomas y dices, vamos a ver si es que hay un gen realmente, ¿no?, de ganar el premio Nobel. Y aquí, si vemos los resultados, efectivamente, aquí alguien lo ha dicho muy bien, se ve una asociación muy clara con el cromosoma X, el cromosoma masculino. Obviamente esto es una broma, no creo que esto sea real, pero es para mostrar que, como todos ya probablemente sabéis, una correlación no implica causalidad, ¿vale? Es una asociación. Entonces, muchos test genéticos, los resultados de muchos test, se basan en este tipo de cosas, ¿vale? En asociaciones que no tienen por qué tener una causalidad real.
Entonces, vamos a ver si son útiles. Y aquí os quiero enseñar el tipo de resultados que te suelen dar los test genéticos. Primero, ancestralidad, es decir, tu composición ancestral, qué parte de español, de italiano, de chino o de argentino tienes dentro de tu ADN. Incluso si tienes algún porcentaje de tu ADN compartido con neandertales. Si hay parientes que se han hecho también este test. Por otro lado, rasgos personales, pues desde el color de ojos, de pelo, tu tolerancia al estrés o incluso si te gusta el cilantro. Hay un montón de cosas genéticas. Y, por supuesto, condiciones de salud, una de las cosas que más interesa a todo el mundo. Si puedes llegar a tener enfermedades hereditarias como pues, cáncer de mama, Alzheimer o ciertas variantes predisposición a enfermedades o incluso farmacogenética, ¿no? Si hay algún tipo de fármaco que no te puede sentar bien. Aquí, viendo un poco más de detalles, estos son ejemplos de los resultados que te dan. Maravilloso, con un mapa, te dicen qué porcentaje tienes, incluso te dicen qué parte de tu ADN pertenece a cada parte del mundo. Y aquí tienes como una especie de Facebook de gente que se ha hecho también el test. Incluso puedes llegar a contactarles y te dicen, bueno, pues este puede ser un primo primero tuyo, un primo tercero, lo que sea. Y te puedes hacer tu árbol genealógico. Muy bonito todo. ¿Qué pasa con todo esto? Primero, mucha parte de esto que te sale no se basa solamente en tu ADN, se basa en que la gente también pone información personal o de otros usuarios, ¿vale? Ponen su información, su árbol genealógico, lo que sea, y también usan esto. También usan registros tomados de otras fuentes, que incluso a veces son gratuitas. Muchos usuarios dicen que han recibido resultados inexactos, pues desde coincidencias con personas de otras edades o nombres de sus familiares reales, antepasados irreales o incluso error en el árbol genealógico que te pueden mostrar que hijos que sean mayores que padres, muertes antes del nacimiento de un hijo, bueno, auténticas locuras. Y, por supuesto, también gemelos que han recibido distintos resultados de esto. Y luego ya lo último es que puede que solo sea útil si tienes familia europea o estadounidense. ¿Por qué? Porque lo que hacen aquí realmente no hay genes asociados a localización geográfica, eso es completamente mentira. Lo que pasa es que te comparan tu genoma con el genoma de otras personas. Entonces, si hay muchas más personas en Europa, la probabilidad de que tenga resultados más exactos es más alta, porque lógicamente te van a dar coincidencia con personas que están más cerca tuyo. Es decir, si tú en Europa solamente hubiera en la base de datos 5 personas de Noruega y tú envías tu ADN, te van a decir que eres noruego, porque es lo que más se acerca, ¿vale? Con lo cual, esto, claro, es un problema. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, muchas de esas empresas, sobre todo, son europeas y estadounidenses. ¿Qué pasa también? Que además puede que tú tengas pues, una abuela japonesa, pero que no hayas heredado esas partes del genoma que puedan llegar a ser coincidentes con personas de Japón, con lo cual ni siquiera puedes llegar a ver esos resultados. Vale. Rasgos personales. Bueno, no sé si lo sabéis, pero la forma de los pies, que no sé si sabéis, no sé cuántos pies habéis visto, pero hay distintas formas y esto es genético, ¿vale? El color de ojos, la forma del pelo, la altura, incluso tu color de piel. Yo creo que no necesitas ningún test genético que te digan esas cosas, mi opinión. Incluso hay gente que ha dicho que tiene los ojos verdes y le han dicho que tenían una probabilidad del 80% de tenerlos marrones, ¿vale? Porque siempre son probabilidades, asociaciones. Otras cosas que te pueden decir es si te ruborizas cuando bebes alcohol, qué tipo de olfato tienes, la calvicie, dependencia del alcohol, probabilidad de roncar, incluso la duración de tu sueño. Hay ciertos caracteres que sí están asociados a genes concretos, ¿vale? Que sí que se ha identificado más el gen y se sabe un poco más, pero muchos otros, y un ejemplo de este es la duración del sueño, hay involucrados millones de polimorfismos, millones de estos SNPs en estos, ¿vale? Aquí esto es un ejemplo de lo que he mostrado antes, ¿vale? La cantidad de decenas de genes y miles o millones de SNPs, de variantes, que están asociados al tipo de sueño que tienes. Es decir, que no es tan sencillo, ¿vale? Lo que te puedan llegar a decir. Y ya no entro en estas cosas que te dicen tu cuarto de felicidad, si eres una persona amable o responsable, incluso, esto me ha hecho mucha gracia, qué ortografía tienes o tu comprensión lectora. ¿Vale? Yo aquí no quiero juzgar si esto es útil para alguien o no. Mi personal opinión es que nadie, sobre todo nadie que te conoce, que no te conocen de nada, te tiene que decir si eres una persona responsable o no.
Pero bueno, ahí está la información. Condiciones de salud. Aquí hay dos tipos de condiciones de salud, ¿vale? Monogénicas, como digo, genes concretos asociados a esto, o asociación a variantes, que estos son pues, que es una suma de pequeños SNPs que son lo que puede dar lugar a este tipo de o a una enfermedad o lo que sea, pero siempre es como una suma pequeña. Entonces, monogénicas tenemos ejemplos: cáncer de colon, fibrosis quística, cáncer de mama, Alzheimer, deficiencia de piruvato quinasa. ¿Qué tipo de resultados te pueden dar aquí? Pues aquí te dicen, bueno, tienes una variante en uno de los genes que puede dar lugar a poliposis, esto que va a poder dar lugar a cáncer de colon. ¿Qué pasa? Que te dicen que tienes una variante. ¿Cuántas variantes hay? Bueno, pues es que igual hay más de un gen encargado de esto y luego aparte un montón de variantes. Y al final los resultados que te dicen es, bueno, puede ser que si tú tienes esta variante que no vas a desarrollar la enfermedad, pero si resulta que tu pareja también tiene otras variantes, pues puede ser que existe la probabilidad de que alguno de tus hijos tenga una probabilidad más alta de tener cáncer de colon. Pero igual tú te quedas con, tengo la variante y voy a morirme, no sé. Vale, asociaciones a variantes, pues ansiedad, asma, cánceres varios, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca. Aquí no te dicen algo tan sencillo como tiene esta variante, porque aquí, como digo, son suma de pequeñas variantes. Entonces, lo que te dan es una probabilidad. Y te pueden decir, bueno, el riesgo de tener ansiedad es tu riesgo medio. Bueno, básicamente porque aquí hay un total de 13,5 millones de variantes, 39 genes involucrados en esto, cositas muy pequeñas que se van sumando. ¿Vale? Entonces estoy hablando de una probabilidad, pero que bueno, no tiene por qué tener ninguna realidad detrás. Y aquí te dicen, te ponen un disclaimer de esto está hecho pues, con los análisis que he dicho yo, ¿vale? de GWAS. Entonces aquí me gustaría que pensaseis en dos escenarios. Imaginaos que os hacéis un test y que te dicen, buah, eres portador de la variante de Alzheimer. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues mira, ahora que lo sé, voy a empezar a hacer ejercicios de memoria. Voy a hacer ejercicio físico, voy a empezar a comer bien para cuidarme, intentar evitar esto, no fumar, nada. Y si te dicen lo contrario, que no es portador, vas a empezar a hacer, pues a hacer la nada, a comer mal y a drogarte. Probablemente no vais a cambiar vuestro estilo de vida por este tipo de resultados. Y si os digo que además ese tipo de gen asociado al Alzheimer, solo hay un 1% de los casos de Alzheimer que son genéticos. Bueno, una vez contado todo este rollo, ¿vale? Os cuento lo importante, que son qué riesgos pueden tener, además de todo lo que ya hemos visto. Lo primero, ¿están seguros tus datos? Y aquí voy a dedicarme a poner una serie de titulares que han aparecido durante los últimos años. El primero, 23andMe, la empresa que empezó toda esta idea, fue hackeada poniendo en riesgo los datos de 7 millones de personas. No ha sido la única que ha sido hackeada. Estos datos son muy importantes, son muy valiosos. Pero es que además el negocio real de 23andMe no era hacer estos test genéticos, sino que era poder sacar información de estos test para realizar fármacos y ha vendido los datos de millones de personas a farmacéuticas. También empresas de estas han dado datos genéticos a Facebook o incluso a la policía. Todo esto muchas veces con el desconocimiento absoluto de sus usuarios. También ha habido personas que se han quejado de que con su ADN, sin que ellos lo supieran, han desarrollado fármacos que dices, bueno, eso está muy bien, pero obviamente esas personas no han visto ningún tipo de beneficio económico de nada. Y luego, ¿qué pasa? Que recientemente, no sé si lo habréis visto en las noticias, 23andMe, esta misma compañía, ha caído en bolsa completamente, con lo que las acciones que cuando salieron a mercado creo que valían 6.000 millones de dólares o algo así, ahora están a 40 céntimos la acción. O sea, así de barato es comprar esta compañía ahora mismo. Y además, en 2018 publicaron un estudio en Science donde demostraron cómo podían robar el genoma de cualquier persona e identificar a esa persona, ¿vale? Así que yo personalmente diría que no, tus datos no están seguros con este tipo de empresas. Por otro lado, esto puede generar un alarmismo. Imaginemos que tenemos aquí 3 mujeres y les decimos, venga, os damos un dado a cada una, 6 caras, y les decimos, en función de lo que saquéis, ¿vais a desarrollar cáncer de mama o no?
unas probabilidades. Y a la primera le decimos, tú solo si sacas un 1. A la segunda, si sacas un 1, un 2, un 3. Y a la última le decimos, tú solo te salvas con un 6. ¿Cómo creéis que se van a sentir estas personas? ¿Cómo creéis que se va a sentir esta persona? Probablemente dirá, bueno, ¿qué significa esto? ¿Quiere decir que realmente voy a desarrollarlo? ¿No? ¿Qué puedo hacer con esta información? Incluso, ¿hay alguna forma de cambiar mis probabilidades? Probablemente esto va a generar un golpe emocional muy fuerte. Sobre todo si tenemos en cuenta que después, en el momento en que tiran el dado, esta persona saca un 1, está un 3 y está un 6. Con lo que todo la angustia, todo el alarmismo o incluso toda la tranquilidad que sentían desaparece en un instante cuando se chocan con la realidad. Y es que muchas veces esto son probabilidades, como digo, y muchas veces no es tirar un dado de 6 caras, es de 20, de 100 o incluso de millones, ¿vale? Y lo que es importante recordar es que estos resultados no tienen ninguna validez clínica, Los resultados, ojo, de empresas, de este tipo de empresas, ¿vale? Es decir, que aunque a ti te den ese resultado y vean que tienes probabilidad de tener cáncer de mama o lo que sea, vas a tener que seguir haciendo mamografías, vas a tener que seguir haciendo los mismos procesos rutinarios que el resto. Y es que además, el artículo 9 de la Ley de Investigación Biomédica dice que solo se podrán hacer pruebas predictivas de enfermedades genéticas con un asesoramiento médico, antes y después de la prueba. Es decir, explicar muy bien qué son esos resultados, qué se va a mirar y qué te van a decir después. Y el problema es que estas empresas rara vez ofrecen esto. Como mucho te dicen, tenemos un servicio de médicos en los que tú puedes coger y preguntar, pero no es un asesoramiento real. Entonces, otra cosa más, ¿cómo pueden afectarte esos datos? Imaginemos estas dos personas que te dicen, tienes riesgo de cáncer, o riesgo de hipertensión, o riesgo de diabetes. ¿Puede afectar esos resultados genéticos a tu seguro? Que no te quieren hacerte un seguro precisamente por estos datos. Y si además te dicen, bueno, es que tienes un tipo de personalidad propensa a la toma de riesgos, o un temperamento irritable, o susceptible a adicciones. Todo eso son causas genéticas, cosas que te pueden decir. Si estos datos fueran públicos, puede afectar estos resultados a una oferta de trabajo. ¿Contrataríais a una persona que sabéis que puede llegar a tener un temperamento irritable versus aquella persona que es responsable y amable? Y luego, aquí ya voy un paso más allá. Imaginamos que saben que eres una persona susceptible a adicciones, incluso que pueden saber los tipos de gustos que puedes tener. Puedes recibir anuncios relacionados con tus datos genéticos. Obviamente, estoy exagerando, yo sé que todo esto pues no tiene por qué ser real, pero es un riesgo posible que si tus datos son públicos puedan actuar en tu contra. Gracias a Dios, bueno, gracias a la ley, establece que un individuo no puede ser discriminado por su información genética, ¿vale? Esto está en la Unión Europea, pero al mismo tiempo la ley establece que el tomador del seguro tiene el derecho, tiene el deber de declarar al asegurador todo lo que él sepa. Es decir, que si tú te has hecho un test genético, una aseguradora te puede preguntar, ¿te has hecho un test genético? Tienes que decirle que sí y decirle tus resultados. Con lo cual, realmente protege la ley de la discriminación. Y ya estoy segura, no quiero nombrar casos concretos, pero estoy segura de que probablemente todos conozcamos personas que han sufrido discriminación a pesar de que hay una ley que protege de la discriminación. Pero es que además ocurre lo mismo en todos los países, porque obviamente estamos hablando de la Unión Europea. Pero esto ocurre en todos los países. Bueno, en Estados Unidos sí que te protege en cuanto a... Tú te puedes hacer un seguro médico, no hay problema, pero es verdad que te pueden rechazar ante un seguro de vida o de atención a largo plazo. Y luego, además, esto la verdad que me ha hecho bastante gracia, este tipo de ley no afecta a empresas de menos de 15 empleados. Así que si tú tienes una empresa pequeña, puedes discriminar todo lo que quieras. Bueno, obviamente, ¿vale? Como digo, igual ahora me venís y decís, bueno, Vanessa, pero es que esto te lo estás inventando un poco porque realmente, como dices, está la ley, estamos en España, dentro de la Unión Europea, y tenemos GDPR, los datos no pueden ser públicos, tenemos leyes que nos protegen. Y os digo, vale, toda la razón, yo nunca me voy a ir a vivir a Estados Unidos, y menos ahora que está Trump. Muy bien, estoy contigo. Pero ¿y vuestros hijos? ¿Vuestros nietos?
tenéis claro qué va a pasar si aceptamos que la ley en España, en Europa, no va a cambiar de aquí al año que viene, en 100 años? ¿Va a pasar lo mismo con vuestros hijos? ¿Dónde van a vivir? Porque al final esto es información genética, es decir, que es hereditaria. Y un caso de estos, un caso muy interesante, fue el del asesino y violador de Golden State, al que atraparon gracias a que un primo de tercer grado decidió hacerse un análisis genético. Se hizo un análisis genético, la policía cogió las bases de datos de estas empresas y encontró una coincidencia entre el ADN que tenían y el ADN de un pariente, y así consiguieron cazarle. Que seguro que decís, esto es maravilloso, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Pero, lógicamente, lo que se ve aquí es que pone en riesgo la privacidad no solo tuya, pero también de tu familia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que los estudios están demostrando que, conociendo únicamente el 2% del genoma de la población, se puede llegar a identificar a prácticamente cualquier individuo. ¿Vale? O sea, si ya se tiene el 2% de los genomas de la población europea o estadounidense, ¿vale? Siempre digo esto porque en Europa y en Estados Unidos la variación genética no es muy alta. Puedes llegar a identificar a cualquier persona, a todos los que estáis aquí. ¿Vale? Entonces, simplemente para decir que tus datos genómicos revelan información sobre ti, tu descendencia, pero es que también ascendencia a parientes cercanos, incluso parientes lejanos. ¿Vale? Entonces, así como resumen, para que veáis un poco los riesgos, decir que vuestros datos genéticos pueden ser susceptibles a robos, pueden ser usados sin tu conocimiento, pueden discriminarte y a tu familia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es todo horrible. A ver, yo como he dicho ya he estado exagerando un poco, ¿vale? Obviamente hay leyes, obviamente hay sistemas que te protegen todo esto. Yo he estado enseñando los aspectos más negativos, porque de los positivos yo creo que ya se encargan de las empresas de marketing. Pero a mí lo que me gustaría es que antes de lanzaros a hacer test genéticos o antes de lanzaros a hacer cosas con vuestros datos, que pensaseis un poco, que vierais las dos caras, lo que se pueden hacer con esos datos, lo que te puede llegar a afectar, para tomar siempre una decisión informada. ¿Vale? Pero, obviamente, los datos genéticos son muy importantes, muy interesantes y pueden ayudar muchísimo. ¿Vale? Esto es muy obvio, diagnóstico y prevención. Siempre dentro de un contexto en el que tu salud es el foco, no en el que se buscan intereses económicos, conocer la información genética o incluso en contextos en los que se quiere estudiar en contextos de investigación puede ser muy, muy importante. Como digo, diagnóstico y prevención, pues imaginemos a esta mujer a la que le dicen eso, bueno, pues lo que se puede hacer es intentar incrementar la prevención. Decir, bueno, si sabemos que una persona tiene más prevalencia a desarrollar una enfermedad, pues vamos a aumentar las pruebas para estas personas. Diagnóstico temprano, por supuesto, es una de las cosas más importantes a la hora de poder solucionar enfermedades. Investigación de enfermedades, como digo, en investigación, la información genética es súper importante. No quiero que después de esta charla digáis, no, pues yo ya no quiero que la ciencia me ayude que toque mi ADN. No, ¿vale? Es muy importante que la ciencia siempre pública y nunca con intereses económicos detrás tenga esta información genética. Tanto para estudiar el funcionamiento de enfermedades y en el futuro poder desarrollar soluciones. Desarrollo de fármacos. Aquí hay una historia que me parece muy interesante, que es que se encontró que ciertas personas afroamericanas tenían el colesterol muy bajo, ¿vale? El colesterol LDL, que es el peligroso, lo tenían muy bajo. Y entonces se hicieron estudios genéticos y vieron que tenían, bueno, el gen PCSK9, ¿vale? Lo tenían inhibido. Y gracias a esto, han conseguido desarrollar fármacos para poder bajar el colesterol de las personas. Por supuesto, terapias génicas e incluso desarrollo de vacunas. Y por último, una de las cosas que más está de moda, medicina personalizada. ¿Vale? Desde ver, pues eso, qué reacciones puedes llegar a tener a fármacos y poder elegir fármacos que vayan bien con tu genoma, dosificación, encontrar las dosis correctas, y luego pues ver efectos secundarios que puedan tener fármacos autoconceptivos, etc. Entonces, así como resumen,
¿vale? Los mensajes con los que me gustaría que os quedaseis es que la genética es muy compleja. Es muy compleja, que el genoma contiene información muy útil, pero es difícil de descifrar. No es todo tan sencillo como tienes el gen de la amabilidad, enhorabuena. O que además que el asesoramiento experto es siempre clave en cualquier tipo de test genético y cualquier tipo de cosa relacionada con la medicina en general. Y ya por último, me gustaría dejaros con una frase que leí cuando estaba haciendo un poco de investigación, que decía, hablaba de esos test genéticos, decía, esto es lo que se hacía antiguamente en las facultades de medicina, cuando las farmacéuticas pagaban 30 euros para que te hicieras unas pruebas de ADN. Esto se dejó de hacer porque no era ético. Ahora estos hacen lo mismo, pero pagamos nosotros. Muchas gracias. ¿Se puede haber hecho ese mapeado genético con todas las pruebas que se obtuvieron durante la pandemia de 2020? No, no tiene nada que ver. O sea, las pruebas que se hacen que se hicieron del COVID no son pruebas genéticas. Las pruebas del COVID miran si tienes ciertos antígenos, ¿vale?, dentro que están asociados al virus. No tiene nada que ver, ¿vale? Esto no es genético. De todas formas, si alguna vez os han hecho alguna prueba genética por la Seguridad Social, no os preocupéis porque, lógicamente, miran una cosa muy pequeña, lo miran y luego tiran vuestro ADN, ¿vale? Lo que yo no sé es si en esas empresas hacen lo mismo. Es decir, si os hacen una prueba genética y miran una cosa concreta, generalmente vuestro ADN no dura ahí para siempre, ¿vale? Entonces suelen mirar puntos concretos. Así que no os preocupéis si os tienen que hacer un test genético. Si ahora os dice el médico, dice, oye, vamos a haceros un test genético para tal, no le digáis, no, porque mis datos. Es decir, que es que hagan la prueba, porque lo único que hacen es mirar una zona muy concreta, ver si esto puede afectarte a ti en concreto y luego se deshacen del resto de ADN, ¿vale? Y sobre todo, no van a vender vuestros datos. Yo siempre hablo de empresas con intereses económicos detrás.